Shalom, queridos amigos. La semana pasada estuve en el río casi más grande del mundo, el segundo lugar, en el Nilo, en Egipto. Hoy, gracias a Dios, estoy aquí en el primer lugar, en el río más grande del mundo, entre 6.200 a 6.800 kilómetros. Discusión también en eso. Pasa en 9 países, aquí estoy en 3, Brasil, Perú y Colombia. Y hay mucha historia en las Amazonas, según algunas opiniones. Los judíos llegaron aquí de la época del rey Salomón, pero hay algunas comunidades judías que viven aquí en las Amazonas hoy en día. Y una persona que le preguntaron cuál es tu nombre, dijo él no. Entonces el tipo le preguntó: ¿usted es tartamudo como Moisés? Que Dios le dijo: deja de rezar, dile al pueblo que siga, porque hasta que termines el rezo los egipcios van a matar a todos. Dijo: no, yo no soy tartamudo, yo hablo bien, pero mi papá era tartamudo y quien me registró el nombre en aquel momento era tonto. ¿Por qué le cuento esto? Porque alguien me dijo hace poco que soy una persona interesante. Le dije: no, el mundo es interesante, y al viajar en el mundo uno automáticamente se vuelve interesante. Creo que es uno de los mensajes tal vez más sencillos, pero muy importantes, que cada uno puede aplicar. Cómo disfrutar del mundo, hasta un mundo tan lindo que tenemos, según Maimónides, para llenarse con fe y creer en Dios, suficiente con ver la naturaleza. Y no nada más la naturaleza del mundo, sino de los humanos, es muy importante. Siempre digo que los judíos no nacen más inteligentes, pero al moverse en todos los países, hasta en las Amazonas, según algunas opiniones, desde el rey Salomón estaban aquí, o los marrocanos que llegaron a trabajar aquí en el camino de la Goma, pero igual así, al ver tantas culturas, lo obligaron a ver eso, pero esas adversidades se volvieron una ventaja y un regalo para ellos, porque aprendieron de tantas culturas, tantos idiomas, tantas cosas, y automáticamente se lograron desarrollar tanto en el mundo. Y eso pasó con los griegos también, que se movieron mucho, y ese pasó con los egipcios, y ese pasó también con los ingleses en el siglo XVI, XVII. La mayoría de lo que aportaron a la cultura después de la Revolución Industrial y todo, como John Locke, David Hume, filósofos y todo, porque los ingleses dominaron casi un cuarto del mundo, automáticamente vieron tantas culturas y se abrieron la mente. Y esa es la mejor explicación también por qué Roma, el Imperio Romano, se cayó en el siglo IV, porque en el siglo IV también Constantino adoptó la religión cristiana para Roma, y obligaron a todos los demás a unificar a una sola religión. Dejaron de ver afuera la interacción con otras culturas y otros, sino unificar a todos de adentro. Y eso hizo que al final se cayeron, porque ya dejaron de ver la parte de afuera y disfrutar de la variedad. Eso pasó también con los musulmanes. Ellos desarrollaron el mundo entre siglos 7 a 11 en todos los temas, en álgebra, matemática, geografía. ¿En qué no? En Italia había 600 libros. En Alejandría 900.000 manos escritos. Es decir, ¿por qué pasó eso? Porque el siglo XI, Al-Ghazali y otros filósofos árabes empezaron a tratar de imponer su religión encima de todo y unificar al mundo, que todos empiecen a creer nada más en el Islam. Entonces esto hizo que dejaron de ver la belleza de los demás, aprender y disfrutar de los demás, y se cayeron, porque el rompecabezas puede completar nada más con todos los pedazos, no con una sola imagen, con un solo color, con una sola religión, sino con todos. Abraham es el papá de las naciones, no porque se llamaba Abraham nada más, sino sabía abrir la mente, recibir a Isaac, pero también a Ismael. Lo que sabe disfrutar de la variedad puede desarrollar mucho. Eso es lo que Jared Diamond trata de desarrollar en su libro. ¿Por qué hay culturas menos desarrolladas, como en África? Porque ellos, al moverse, era muy difícil mover de un lugar al otro en África. Yo estuve la semana pasada, muy difícil. Entonces no tenían interacción con los demás. Y lo que sí tenían, lograron bastante. Y la variedad hay que disfrutarla. Si uno sabe cómo disfrutar de la variedad del mundo, puede sacar muchas ventajas. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos en el mundo. Por eso, cuando la humanidad en el tiempo del Torre de Babel querían anular esto y construir un torre y unificar a todos, Dios llegó y lo destruyó, porque Dios quiere la variedad. El mundo empezó con una sola persona, pero de ahí se dispersa a todo el mundo, a todas las culturas, y no hay que aspirar a unificar a todos.
hay que disfrutar porque cada uno es un pedazo de rompecabezas muy grande y eso es lo que tenemos que saber, cómo disfrutar y no aspirar como los imperios en la época antigua, tanto los egipcios, romanos, griegos, trataban de, como los pirámides o zikurates en Mesopotamia, empezó con una base ancha y terminó en un pico para decir que hay una sola verdad, hay un solo líder, no, hay que disfrutar de toda la variedad que tenemos, así como disfrutamos de los colores diferentes del mundo, tenemos también de disfrutar de las opiniones diferentes, de los colores, de las personas, de todo, de todo. Cada uno agrega algo a este mundo tan lindo.